dice, entonces les dijo una parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús es el buen pastor. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor, quien da su vida por las ovejas. Pero también dice la escritura que hay un ladrón que no entra por la puerta, sino que se brinca, que entra ilegalmente a robar las ovejas. Y dice la escritura que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. La oveja perdida es aquel pecador que necesita ser hallado y que necesita ser salvado. Ahora, si consideramos a Jesús, que Él vino a buscarnos cuando estábamos perdidos y nos tomó en sus brazos y nos restauró y nos trajo a su redil, al reino de Cristo con sus ovejas. Esto es muy interesante porque ahora el Señor nos tiene a nosotros y nosotros estamos con Él. Lo importante de esto es que Jesús es el buen pastor, quien dio su vida por las ovejas, y Él no pierde ninguna. Pero depende de ti y depende de mí que nosotros caminemos. No es que el Señor nos pierde, no es que el Señor nos deja ir. Recuerda, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero creed, recordad y entended, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Pero si las cosas vienen, nosotros tenemos que entender nuestra posición en Cristo, resistirlas. Pero si nosotros rechazamos, si nosotros somos los que nos perdemos, porque Dios nunca nos va a obligar, Cristo nunca nos va a obligar, nos va a llamar, nos va a intentar convencer, pero Dios nunca va a obligarnos a que hagamos su voluntad. Pero cuando nosotros nos ejercitamos en escuchar su voz, pero cuando nosotros nos ejercitamos en conocerle a Él y en estar con Él, porque Él siempre está con nosotros, podemos estar seguros para que cuando vengan otras voces, podamos entender que no es la voz de Jesús. Para que cuando vengan otras voces, nuestra carne no quiera atender otras voces. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a amar la palabra, a amar la verdad y a permanecer en ella, para que podamos honrar y estimar a Jesús y su palabra, de tal manera que la palabra, que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, podamos entender cuando la palabra proviene del Espíritu, es del Espíritu, y que la misma palabra nos ayude y el Espíritu Santo nos ayuden a entender cuando las palabras o las ideas o las impresiones o las cosas vienen de la carne o vienen del exterior que quieren hacernos daño, y nosotros podamos permanecer fieles en la palabra.